sí. Obedece a tu mamá. A ver. Y si lo haces el Señor, la vida te dará. Eso está buenísimo, Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, la vida te dará. Larga vida te dará. Yo leo la Biblia y también a veces oro. ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Sí, me parece que, ahora no me acuerdo mucho, pero sí, yo lo hago, a veces lo hago, ¿viste? Mejor escucha Patito Juan. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Encontré al Patito Juan en la esquina del zaguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo Te voy a dar. y me dijo, ¡Qué bonita esa música! a charlar. Mariposita, me gusta. Esta música. Sí, está muy bonita. Obedece a tu mamá. ¡Qué bonita! Obedece a tu mamá. Vamos, cantémosla. Ese es el Señor. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Ay, espérate, hoy llevo mucha cosa. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ándale, volumen! ¡Que los niños quieren escucharme! ¡Los niños maravilla! ¡Coso ya quería! ¡Pero no buscaba! Hice la vida y me dio de gozo. ¡Ay, mi mochila! ¡Él quería! Yo iba a cantar de la vida y me dio del gozo de que yo quería. ¡Ay, ay, ay! ¡Todo lo puede en Cristo! ¡Que me fortalece! ¡Y me da la luz! ¡Ay, ay, no me equivoco con la falta! ¡Jesucristo, que te ayude! ¡Jesucristo te ayuda! ¿Y estás triste? ¡Pídele a Jesús si estás triste! ¡Ay, miren, vean, amigos, niños, todos! ¡Uy, estoy aquí! ¡Estoy aquí! Voy a recoger que se me cayó. ¡Ay! Payasito, ¡Mariposita! ¿qué tanto anda en esa bolsa? ¡Ay, mariposita! Yo sé que no me vas a ayudar porque estaba ocupada con la cámara, pero hoy quiero decirte que tengo esto. ¿Qué es eso? Esto es una maraca, pero no era esto que quería enseñarte. Espera. Y tengo esto. ¿Y eso? Es agua. No te voy a enseñar agua. Espérate. Es que nunca se me da importante aquí. Y tengo... Uy, este es mi sombrero. Ay, no es mi sombrero. No tengo- Ay, payasito, ¿qué un poco de cosas anda? Ay, sí, es que
bonito. Y yo quiero enseñarle a los niños la Biblia. Porque la Biblia es muy bonita. Y ustedes saben de la Biblia. Niño. Y déjame traer mi silla para la frente primero. ¡Ay! Miren mi banquito. ¿Qué? Sí. ¿Ustedes saben de la Biblia, niño? No saben mucho. Y quisieran que Payasito les enseñara. ¿El Choco? ¿Qué Choco? ¿Y tú quieres que aprenda la Biblia, Choco? Yo también. El Choco está que... Y Choco, yo no tengo comida. Chibulín, tráeme comida para Choco. Porque Choco está aquí. Y listo. No te digo, Choco. Choco, no me distraiga. Este Choco me distrae a mí. ¿De cuál? ¿De la otra? No tengo. Y Chibulín no aparece. ¡Chibulín! ¡Tráeme la comida, Choco! Porque me está molestando. Y si te calmas, yo te voy a dar comida. Y no, yo te voy a dar... No te puedo pegar. No pego a Choco. No. Ok. Niño, yo quiero enseñarles de la palabra del Señor. Porque es lo más importante para crecer espiritualmente. Y uno por poquito aprende un poquitito de la palabra, más otra palabrita de la palabra del Señor. Y puede... gracias, Danilo. Gracias, Chibulín, me trajo bien. Choco, fíjate, Choco. Míralo, Choco. Ay, Choco. ¿Y qué quieres? ¿De cuál? ¿De cuál quieres? ¿De cuál quieres? ¿De cuál? ¿De cuál? De esto, toma pues. Vaya. No me molestes, no. Despacito, no te lo comas todo, porque yo no tengo tiempo para darte todo comida. Y como les decía, niño, y yo le quiero enseñar la palabra del Señor. Y quiero decirle que la palabra del Señor tiene mucha historia. ¿Sabes cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos años? ¿Cuántos libros? Uno. No, tiene mucho. Tiene 66 libros. 39 del Antiguo Testamento. Y 27 del Nuevo Testamento. Mucho. Y lo escribieron reyes, sacerdotes, profetas.
tenía mucho dinero. ¿Sabías tú? No. Déjame ver, ya te lo voy a buscar y te voy a ver. Vamos a ver. Ok, aquí está. ¿Cuál fue el hombre? Espérense, más rico y sabio que existió. Le voy a dar una pista. Era hijo del rey David. Ok, se llamaba Salomón, se llamaba Sansón o se llamaba Saqueo. Vamos. No estén hablando allá atrás. Ahí hay unos soplones que le están soplando. Ya vi yo. Detrás de la cámara hay unos que le están soplando. Y no soplen. No soplen. Nadie sopla aquí. El que se lo gana. Hola, dice Brigitte. Era un lobo, dice Jorgito. Jorgito, era un lobo. ¿Por qué no hay un lobo? Aquí no dice lobo. Es que está atrasado también. Ok. Aquí ganaron dos. Aquí ganó Jonasito y ganó Sofi. Otra vez Sofi. Tan filudos estos dos. Sí, era Salomón, el hombre más rico. ¿Sabían ustedes que a Salomón, su papá, le dejó un cuarto grandotototototote, más grande que este, lleno de perlas preciosas? ¿Y sabían ustedes que su papá le dejó otro cuarto lleno de oro? No. Era riquísimo y tenía mucho dinero y era muy sabio. Salomón. En una ocasión le trajeron un niño, dos mujeres que se estaban peleando por el niño y le preguntaron a Salomón, estas dos dicen que son la mamá del niño y ¿qué vamos a hacer? Salomón dijo, tráigame una espada y le trajeron una espada así grandotota como mi trompeta y cuando le dijo, vamos a poner al niño y lo vamos a cortar en dos y así vamos a saber de quién es la mamá. Y dijo, o si no, le doy un pedacito a cada uno. Y cuando le iba a pegar al niño, y ya le iba a cortar, y cuando iba a pagarle, y lo iba a partir en dos, la mamá dijo, no lo maté, mejor dárselo a ella. Y Salomón dijo, no, es tu bebé, porque tú no querías que muriera. Y así Salomón con sabiduría, tenía mucho en la cabeza, Salomón era sabio. Y por eso dice aquí, es el hombre más sabio que ha existido. Sí, y muchas cosas. Dice, Jorgito llora. No llores, Jorgito. Tú vas a ganar. Sigue jugando. No se vale. Gané, dice. Jonasito dice, gané. Sí, Jonasito. Jonasito. Ay, echamos porra aquí. Yo gané también, dice Sofi. Sí. Sofi. Ganaste. Súper, aplaudiendo todo el mundo ahí. Vamos, otro. Vamos. Ay, ¿están aprendiendo? Ok. Vamos a ver.
Estrella, ¿sabes de la Biblia? Mira, y dijo que fue Daniel. ¿Sabes? Y estos niños todos saben. Y vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Sabían ustedes que Daniel era un hombre y él lo llevaron preso? Sí, se lo llevaron a una ciudad que se llamaba Babilonia. Era un muchacho, pero el muchacho le hacía caso a mamá, le hacía caso a papá y se llevaba bien con sus hermanitos. ¿Tú te llevas bien con tu familia? ¿Con tus hermanitos? Sí, ok. Y mira, si tú te llevas bien con todos, vas a ser sabio como Daniel. Y puedes hacer lo que Dios hizo con él. Lo salvó. A él lo tiraron a un hoyo donde había unos leones grandototototes y se lo querían comer. Y cuando se lo querían comer, vino el ángel del Señor y le tapó la boca a los leones. Y también lo durmió. Y también durmió Daniel y a la parte de los leones porque Dios lo libró. Y eso está en el libro de Daniel capítulo 6. Si lo lees en tu biblita y tú lo lees allí, ahí está, mira. Así estaba el león queriéndose comer a Daniel. Pero Dios lo libró del león. Ay, sí, dije Dios es poderoso, es poderoso, es poderoso. Vamos a ver, ¿qué dicen los demás ahí? Vamos a ver. Daniel, dice, todos dicen Daniel. Estaban mirando. Hay un niño que se llama Daniel en Honduras que está mirando. Saludos, Danielito. Te queremos mucho aquí. Aquí, payasito gozoso. Te saluda. Y mariposita. Chibolín. Estamos todos aquí saludando. Bueno, vamos a seguir. Y mira, vamos a ver. Otro. Bueno, quiero primero que ustedes digan otro. Si no, no sigo. Diga otro. Vamos a ver quiénes dicen otro. Vamos a ver quién dice otro. Vamos. Otra pregunta. ¿Quieren otra pregunta? Vamos a ver quién dice otro. Vamos. Otro, vamos. Aquí, otro. Allí dijeron uno. Vamos, ¿quién más dice otro? Uy, aquí dice otro, aquí está otro. Chibolina, gracias por participar. Chibolín, bravo. Y dice Jonasito que de otro. Prepárate, Jonasito. ¿Quién más dice otro? ¿Quién más dice otro? Vamos a ver, ¿quién está conectado ahí? Vamos, apúrense. Vamos a ver. Hay 28 conectados y 18 textos ahí. Están escribiendo. Vamos a ver. Otro, dice otro. Vamos a ver, otro. ¿Qué? Vamos otro. Ok. Jesús nació de una mujer que se llamaba María, la Virgen María. Pero, ¿cómo se llamaba el esposo de la mamá de Jesús? ¿Cómo se llamaba? ¿Simón? ¿Juan? ¿O José? Vamos, niño. Vamos a esperar la respuesta aquí, ¿ok? Chibolín, tú sabes mucho, Chibolín. Es que Chibolín lo tenemos bien filudo. Él sabe mucho de la palabra, porque la mamá lo lleva a la iglesia. Así que dile a mamá que cuando termine la cuarentena es para la casa del Señor que vamos, porque yo quiero aprender la palabra del Señor. Abigail Gómez. Esa creo que es la mamá de Débora, ¿verdad? Saludos a Débora. Vamos, Débora. Ahora, responde. A ver, vamos. ¿Cómo se llamaba? El esposo de María. Otro. Abigail dice otro. Otro. Vamos
derecha en el piso, Choquito. ¡Sabe! ¡Vieron que sabe! Y sabe, Choquito, me envían palabras para Choquito. Vamos a ver quién me envía una palabrita chiquitita para Choquito. Vamos a ver, una palabrita para Choquito. Aquí, estoy esperando palabras para Choquito. Vamos, envíele palabras para Choquito. Alguien que diga algo para Choquito. Vamos a ver, Sofi, di algo para Choquito. Juanacito, Débora, dime una palabrita para Choquito. Choquito está esperando palabrita. Entonces, José era el esposo de María. Y María salió embarazada. Pero José no era el papá. Era Dios. El papá de Jesús. Porque Jesús nació de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a dormir en el estómago de María. Y así nació Jesús, niño. ¡Bravo, Choco! ¡Ay, te dijeron bravo, Choco! ¡Bravo! Ok, Choco. Mira, vamos a ver otro antes de que venga la próxima pregunta. Ella está riendo todos. No estoy seguro también. Choco, esto huele rico, Choco. Choquito. Y si me lo como yo, Choquito, me parte conmigo. Comemos tuyo. Uno yo, uno tú. Uno yo, uno yo. Uno yo, uno tú. Uno tú, uno yo. Vamos, Choco. Vamos, Choco. Choco. Okay. Choco, ahora te sientas. Sit down. Sit, Choco. Sit down. Sit down. Choco, sit down. Choco no se sienta. Choco, siéntate. Toma, pues, no me molestes. Ay, Choco. Choquita es inteligente, dice Jonasito. Y Choquito, de pesito que Choquito, porque yo tengo aquí que enseñarle a los niños. Y si yo no le enseño a los niños, tú no me estás ayudando. Tú yo le dices, ¡guf! Comer. Y yo no tengo dinero para ti. Aquí no tengo ofrenda para los perros. Aquí todo es el dinero solo para comer. Aquí, payasito. Yo también estoy volviendo, pero yo no como. Déjame tranquilo. Voy un poquito. Toma. Lo voy a dejar difícil aquí y el grandote aquí. Vamos a ver qué haces. Yo no hago nada. Ahí lo dejo a Choco. Ahí me miren a Choco ustedes qué pasa con Choco. Mírenlo a Choco. Miren. El Choco pícaro. Ay. Ok, aquí hay una pregunta media rara. Vamos a ver. Aquí. Ven. Aquí. A ver. ¿Cuál de estos nombres no se menciona en la Biblia? En la Biblia no está uno de los nombres ahí. Pedro, Pablo, o Antonio. Vamos a ver. Chibulín sabe. Vete, Chibulín. Vamos a ver qué dicen los niños. Vamos, Chibulín. Vamos a ver. Vamos, Chibulín. Vamos a ver. Espérame. Jaja, Choco está muy bonito, dice Brigitte. Te lo regalo, Brigitte. Ven y traerlo a Choco. Que Choco come mucho y te va a sacar todo el dinero de comida. Uy, ya vino la respuesta. Vamos, otra respuesta. Ya vino una respuesta. Sofía dio su respuesta. Vamos, otra respuesta. Débora dice también. Ok, otra respuesta. Vamos a ver. A ver. ¿Y qué nombre? Vamos, Choco. Están todos diciendo un nombre, Choco. Más Choco. Más Choco. Más Choco. Más Choco. Más. Choco. Ay, Choquito. Es que tú me haces reír con estas cosas. Ok, aquí dice. Y Sofi. Y dice Débora. Y dice Jonasito. Y también Chibulín. Vamos, Chibulín, decilo. Antonio. Miren los 3, 4. Aquí los 4. Con Débora. Con Jonasito. Y Sofi. Todos ganaron. Y saben que Antonio ¡Bravo! no existe en la Biblia ese nombre. Aunque
sabe la palabra. Y Pedro era un hombre pescador que Jesús llamó. Así que, bravo, bravo. Ay, está bonito, todo esto está bonito. Los niños Oye, son inteligentes. son inteligentes, sí. Ay, sí, mariposita. Estos niños me están enseñando mucho, ¿sabes? Yo veo que estos niños ya conocen de la palabra del Señor. Sí. Y eso es muy bueno. ¿Saben por qué Jesús dijo, dejad los niños venid a mí? Y no se lo impidáis. Ajá. Porque dijo que de ellos es el reino de los cielos. Y dijo algo más. Dijo algo más Jesús. Que si no nos hacemos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Yo por eso yo me comporto como niño. Para entrar al reino de los cielos. Sí. Ok. Otra pregunta. Vamos a ver quién dice otra. Ok, o terminamos. Vamos a ver, ¿terminamos u otra? Otra. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Uy, están felices. Ok, vamos, que ya casi terminamos. Vamos. ¿Quieren otra? Vamos a ver si quién dice otra. Vamos a ver quién dice otra o me voy ya. Con Choco. Otro. Pero Choco no está diciendo otra pregunta. Tú estás diciendo otro pedazo. Choco. Ok, voy a poner un pedazo para ti. Otro para ti y otro para ti para que den la vuelta a toda la mesa. Vamos a ver. ¿Alguien dice otra? ¿Otra? Ok. Espera, otra. Otra. Uy, mira, Débora está contenta. Y otra, dice, otra. Vamos a enviar corazones. A mí me gusta cuando me dan corazoncito. Dime mucho corazoncito. Ok, vamos a buscar otra. Quita, Choco, quita. Vale, pastelito. Ok, este es muy fácil. ¿Qué niño fue colocado en un cesto y lanzado al río Nilo? ¿Qué niño fue colocado en una canastita y dejado en el río? 1. Moisés, Jacob, Isaías. Vamos a ver. La última, niño. Vamos, niño. Niño, vamos. Vamos. ¿Quién fue que lo echaron en la canastita? Vamos. Niño, vamos. Apúrense, niños. Ya hay uno que contestó, apúrense. Bravo. Entonces, van ganando. Vamos ganando. Otro niño. Chibolín. Ya lo van a decir, Chibolín. Fíjate. Vamos a ver. Otro. Hay otro niño. ¿Quién fue? La pregunta es, ¿qué niño fue colocado en un canastito y lo dejaron ir en el agua de la mamá? ¿Y quién fue? Apúrense, que ya nos vamos. ¡Ey! Ahí están todos diciendo. Ok, Chibolín. Isaac. No fue Isaac. Chibolín no fue Isaac. Mira, aquí lo dijo ya Jonasito, lo dijo Débora y lo dijo Jorgito. ¡Uy, sí! Jorgito también lo dijo. Y también Dieguito está allí. ¡Hola, Dieguito! ¡Ay, Dieguito! Y fue Moisés. ¿Sabes quién fue, Choco? Choquito, ¿tú sabes quién fue? Ok, mira aquí. Si tú sabes quién fue, aquí. ¿Quién fue? ¿Moisés? Ok, Moisés dice. ¡Ay, Moisés! Moisés. Ok, Moisés dice. Y Dieguito dijo Moisés. ¡Saludos, Dieguito! Aquí te saludamos. Aquí, payasito gozoso. Y te saludo con mucho cariño y mucho amor. Saludamos a todos. Bueno, ya me quiero ir, pero los niños están entusiasmados. Si todos los niños dicen ¡otra! Les digo otra. Si no, me voy. Voy a esperar. A ver los niños, pónganse pues. ¿Qué van pues? Si no, me voy. Me voy si no dicen otra. Me voy. Vamos a ver. Estamos aprendiendo la palabra del Señor. Mira, la palabra del Señor. Y aquí está la Biblia del Señor. Mire. Y cuando pase la cuarentena, vamos a regalar Biblias. Así que las vamos a enviar por correos, niños. Así que pónganse de alerta, porque vamos
rapidez allí. Y diste, todos dijeron los niños, todo. Dieguito lo dijo primero, pero todos ganaron. ¿Ok? Todos ganaron. Y Chibolín, dinos para qué vino Jesús. Para salvarnos. ¡Chibolín! ¡Todos respondieron! ¡Y con esto nos despedimos! ¡Vamos! ¡Chibolina, tíranos la canción! ¡Hey! Ahí va a quedar grabado para que ustedes puedan disfrutarlo y vamos a aprender mucho más. Y tengo más preguntas y respuestas y esto está muy lindo. Pero lo buscaba donde no lo había.